El día de hoy hablaremos sobre los principios contractuales. En primera instancia encontramos el principio de legalidad, que hace referencia a los límites que se le imponen a la autonomía privada de la voluntad, límites como la ley, la costumbre, el orden público. Por otro lado, encontramos el principio de normatividad, el cual hace referencia a que cuando las partes celebran un contrato, este contrato tiene la fuerza de la ley vinculante para las partes, quiere decir una ley interpartes entre ellas. También encontramos el principio de obligatoriedad, principio que habla sobre la obligación que tienen de cumplir un contrato las partes. Aquí hacemos referencia a que los contratos son para cumplirse, definición de pacta sunt servanda. Por otra parte, el contrato se debe cumplir siempre y cuando no cambien las condiciones de este mismo. Esto hace referencia al rebus sin stantibus. A este principio de obligatoriedad le encontramos unas excepciones. La primera excepción que encontramos es la teoría del riesgo. Esta nos habla de que cuando exista un caso o un hecho de fuerza mayor o un caso fortuito, o sea, hechos de la naturaleza o de negligencia que la persona no pudo prever, el contrato pueda ser renegociado. En el caso del derecho internacional, no se toma en cuenta la fuerza mayor como un hecho para la renegociación, pero sí, por otro lado, se toma en cuenta el caso fortuito. En otra excepción encontramos la teoría de la imprevisión. Esta nos hace referencia a los contratos de tracto sucesivo. Cuando un hecho ocurra y este hace que sea extremadamente gravoso el cumplimiento, o sea, que no exista una forma o una alternativa posible para el cumplimiento de el contrato, las partes o una de las partes, en este caso la afectada, podrá pedir la renegociación del contrato. Otra de las excepciones que encontramos en este caso es la lesión enorme. La lesión enorme hace referencia a la venta de los bienes inmuebles y esta se trata de vender por el doble del justo precio o por menos de la mitad del justo precio. La lesión enorme tiene una prescripción de 4 años a partir de la celebración del contrato. Por otra parte, encontramos dentro de las excepciones la teoría de la frustración. Esta opera en cualquier tipo de contratos y consiste en que cuando el contrato ya se ejecutó, pueda negociarse si los motivos que una de las partes tenía para celebrar el contrato se vio frustrado. Siguiendo con el estudio de nuestros principios, encontramos el principio de la autonomía privada de la libertad. Dentro de este estudiaremos lo que es la ley, la costumbre y el orden público. Cuando hacemos referencia a la ley, decimos que necesariamente debe existir una norma previa antes a la celebración del contrato. Pasamos al orden público. Cuando hablamos de orden público tenemos que tomarlo desde dos perspectivas. La primera, la perspectiva local, y la segunda, la perspectiva del derecho internacional. Cuando hablamos desde el derecho local, el orden público habla sobre el privilegiar el interés general por encima del interés particular. Este interés puede ser económico o político. Cuando hablamos del interés del orden público económico, hacemos referencia a que el Estado es positivo. Cuando hablamos del orden público político, este es negativo, es un Estado sancionador, o sea, que prohíbe, dice lo que no se puede hacer. Por otra parte, encontramos el orden público en el derecho internacional. Este nos dice que no existen normas, sino principios generales contractuales que permiten mantener la seguridad política de los estados. Pasando a otras cosas, hablamos sobre las buenas costumbres. Esta es la moral social de los estados. Otro principio
dentro de los principios contractuales, el cual es la relatividad contractual. Esta nos hace referencia a que los contratos solo tienen efectos para las partes, pero tenemos unas excepciones. La primera de ellas es la estipulación a favor de un tercero. La encontramos en el artículo 1506. Cuando nos hace referencia a que cuando dos personas contratan a favor de un tercero, no tiene que decir ni sí ni no para aceptar ser parte del contrato. Queda directamente vinculado porque lo que busca es beneficiarlo. Un ejemplo claro de esto es el seguro de vida. También podemos encontrar la estipulación por otro. En esta, dos partes o dos personas contratan, pero comprometiendo a un tercero a obligarse. En este caso, el tercero tiene que hacer algo. Por eso el Código Civil dice que el negocio surtirá efecto cuando el tercero acepte y entre a ser parte del contrato. Por otra parte, encontramos el principio de representación. Nos habla que cuando se puede contratar de manera directa, pero las partes pueden delegar a un tercero para que realice el contrato por varias cosas. Se puede contratar entre las partes, pero la representación es cuando se permite a otro que realice el contrato. Como séptimo, encontramos la intencionalidad. Esto nos hace referencia a que la intención de las partes es la que tiene la fuerza vinculante. ¿A qué se hace referencia este principio? Que prima la intención de las partes al momento de contratar y a lo que efectivamente se plasmó en el contrato. Octavo, hablamos sobre el principio de diligencia. Hace referencia a la forma de actuar como una persona moderada, actuar con cuidado, prudencia y, sobre todo, al celebrar el contrato, a no actuar con negligencia, o sea, actuar sin culpa. Y por último, y no menos importante, encontramos la buena fe. Hace referencia al hecho de actuar conforme a lo estipulado en la ley. Esto hace referencia al actuar sin dolo, o sea, no tener la intención de dañar a otra persona. Por ahora es todo lo que estudiaremos de los principios contractuales. Muchas gracias.